Xolotl y el maíz escondido en la montaña. Antes de alimentar a los hombres, el maíz estuvo preso, y fue un dios olvidado quien aprendió el secreto. Mirando al suelo, cuando los primeros hombres caminaron sobre la tierra, lo hicieron con hambre, sus cuerpos eran débiles, sus pasos inseguros. Los dioses los habían creado, pero aún no les habían dado su verdadero sustento. El maíz, el alimento sagrado, estaba escondido. Los dioses sabían que se hallaba dentro de una gran montaña, cerrada como un puño. Muchos intentaron abrirla con fuerza, con rayos y palabras divinas, pero la montaña no cedió. Guardaba su secreto en silencio. Mientras los dioses discutían, Xolotl, el dios de lo torcido, de lo oculto y de los caminos inesperados, observaba sin hablar. No miró al cielo, miró al suelo. Allí vio algo que nadie más notó. Una pequeña hormiga roja salía de una grieta llevando un grano dorado. Xolotl comprendió de inmediato: no todo se abre con poder. Algunas cosas solo se revelan con humildad. Entonces el dios cambió de forma y se volvió hormiga negra, siguiendo a la hormiga roja hasta el interior de la montaña. Dentro encontró lo que los dioses buscaban desesperadamente: el maíz, guardado en la oscuridad, esperando ser descubierto. Xolotl regresó y llevó el secreto a Quetzalcóatl. Con esa información, el dios del viento abrió la montaña con un rayo preciso, no violento. El maíz cayó sobre la tierra como lluvia dorada, y los hombres finalmente pudieron alimentarse. Desde entonces, los mexicas decían que el maíz no fue robado, sino aprendido, y que Xolotl enseñó a los dioses una lección peligrosa y sabia: el mundo no siempre se revela al más fuerte, sino al que sabe observar. Por eso el maíz es sagrado, porque nació del silencio, de lo pequeño, y de un dios que caminó agachado para salvar a la humanidad. Si esta historia te recordó que incluso lo pequeño puede cambiarlo todo, apoya al Jaguar Nocturno. Comparte este relato y escribe en los comentarios: ¿crees que hoy seguimos ignorando las señales que están frente a nosotros? Continuemos con otra historia: el guerrero que se convirtió en jaguar. No todos los guerreros mueren, algunos aprenden a cazar la noche. En los días antiguos, cuando el tambor marcaba el pulso del mundo, vivía un guerrero mexica cuyo nombre se pronunciaba solo en voz baja. No por miedo, sino por respeto. Había luchado tantas batallas que su cuerpo ya no distinguía entre sueño y vigilia. Cada cicatriz era una ofrenda, cada herida, una promesa cumplida. Pero en su pecho aún ardía un deseo: proteger a su pueblo incluso después de la muerte. En su última noche, se internó solo en la selva, encendió copal y habló a la oscuridad como se habla a un dios antiguo. No pidió gloria, no pidió memoria, pidió vigilancia. Tezcatlipoca, señor del espejo humeante, escuchó. El aire se volvió espeso, la luna se quebró en reflejos. El corazón del guerrero comenzó a latir distinto, profundo, como tambor de guerra enterrado en la tierra. Al amanecer, el hombre ya no estaba. Donde había pisadas humanas, quedaron huellas redondas y pesadas. Su piel se cubrió de manchas negras. Sus ojos aprendieron a ver lo invisible. El guerrero se levantó como jaguar, guardián de los caminos, sombra entre las sombras. Desde entonces, cuando la selva se queda en silencio absoluto, los ancianos dicen que el jaguar está cerca. No caza por hambre, sino por equilibrio. No ruge por furia, sino para recordar. Porque ese jaguar fue un hombre, y ese hombre juró nunca abandonar a los suyos. Si alguna vez sentiste que algo te observaba en la noche y no era miedo, sino cuidado, tal vez no estabas solo. Comparte esta historia y escribe en los comentarios: ¿crees que algunos guerreros aún caminan entre nosotros? Continuemos con otra historia: el lago que lloró obsidiana. Antes de los templos y las ciudades, la tierra también sangró, en silencio. Mucho antes de que Tenochtitlan levantara sus templos sobre el agua, el valle era un espejo inmenso. Un lago antiguo dormía bajo el cielo, tranquilo, sin saber que sería testigo de la furia divina. Una noche sin luna, los dioses discutieron en lo alto. No eran palabras, eran fuerzas.
Sus pasos hicieron temblar el cielo, y su choque descendió hasta la superficie del lago. El agua comenzó a hervir, el viento se volvió filoso, el cielo se rompió en fragmentos negros que cayeron como lluvia ardiente. Cuando tocaron el lago, el agua gritó. Al amanecer, todo estaba quieto. El lago había cambiado. En su fondo, donde antes solo había lodo y silencio, nacieron piedras negras, brillantes, afiladas como recuerdos imposibles de olvidar. Era la obsidiana, nacida del dolor de la tierra. Los mexicas dijeron que el lago no creó la obsidiana, la lloró. Cada hoja negra guardaba el eco de aquella noche, por eso cortaba sin esfuerzo, por eso reflejaba el rostro de quien la miraba. No era solo piedra, era memoria solidificada. Desde entonces, la obsidiana fue usada con respeto, para rituales, para armas, para abrir caminos entre mundos. Porque quien empuña obsidiana no sostiene solo un filo, sostiene un fragmento del llanto de la tierra. La próxima vez que veas una piedra negra brillar, recuerda que la tierra también siente. Comparte esta historia y escribe en los comentarios, ¿crees que los lugares guardan memoria de lo que ocurrió en ellos?